not here. Huh? Wait, you're that blonde traveler who's on a... Who's asking? Do you... You bet I do. I was worried I wouldn't be able to find... He was a crafty fellow, let me tell you. Took advantage of a loophole in our mailing system. Well, we aren't always on the road, so yeah, it's pretty tough to... So, what address did that person give you in? He just wrote... next to a small, white-haired talking fairy. What? So the address is Paimon? Yeah, exactly, right? And if I failed to deliver the letter, I'd have been bound by regulation to compensate him. Really, he got me good. I count myself very lucky that I ran into you here. Of course, here it is. All yours. Come on, Paimon wants to have a look too. Hiya, huh? So he's here in Sumeru. Now that Paimon thinks about it, Crafty does describe him pretty well. From what he wrote in the letter, it looks like he didn't think there was much chance of... Or maybe he's just being sneaky. Yeah, you're right. The letter says that he hangs out at Jafar Tavern every afternoon. Perhaps we... Bringing top-to-bottom reform to our foreign trade sector is exceptionally difficult. Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Bringing top-to-bottom reform to our foreign trade sector is exceptionally difficult. I'll have something I haven't tried yet, boss. Sorry, sir. Oh? Well then, just the bill, please. It's just as well, I suppose. Kaya, you're really here! Paimon half thought you were... Hey, Paimon, traveler. Looks like the gods smile upon me after all. And come now, I wouldn't joke about wanting to see my good friends. Wait a second. You must be here on official business, right? What do you think you're doing, spending every afternoon drinking at the... Not at all. The acting Grand Master positively terrifies me. The truth is, I'm in Sumeru to learn about the alcohol industry here. So despite how it might look, I'm actually at Jafar Tavern for... Sumeru spices are famous the world over. That's why the Knights sent me, their foremost expert in alcoholic beverages, to come and see... And? How did that go? So far, so good. I'm already in talks with some Yeah, that does sound like a great business opportunity. Well, let's not get ahead of ourselves. Hey, using your job to settle personal... Oh? What makes you say that? Very sharp of you.
I wouldn't say I'm familiar, though. And? Do I have to? When I said we could talk about the old times, digging up my past wasn't exactly well, alright, since you're so interested. Like I said, I overheard my adoptive father talk. I'm sure you'll agree that everyone's curious. And so I stowed myself away amidst. But it wasn't long before the merchant delegation received news that it was a short-lived adventure. Sorry I don't have a more thrilling story. Honestly, not much. The only reason I knew that Conria was near Sumeru is because I happened to read that in a book when I was young. My life had less and less to do with Conria as I grew up, and so I started caring less as well. I used to believe that I had inherited some sort of duty from my father, but then I began to wonder. Maybe my father left me in the peaceful, as well as ensuring that I'd be safely cut off. This is obviously all speculation. Simply put, these days, my surname, Alberich, is probably the only link to Conria that I have left. One death afternoon, please, boss. Tell me, what do you know about the significance of that name, Alberich? Dainsleif? Ah, you've decided to join us. I was wondering how long you planned on listening in. I believe I've seen you before in Mondstadt. Dainsleif, if I'm not mistaken. So you remember me. Then we are already acquainted, Kaya Alberich, descendant of the Abyss Order's founder. Huh? What? I take it that you weren't aware of this until now, Kaya. Or you wouldn't have been so forthcoming with your— Oh my. That's quite a lot of baggage for a surname, isn't it? Though I must say, it does confirm an old suspicion of mine. I'm surprised that you take me at my word without the faintest hint of skepticism. Well, perhaps what you told me just happens to answer some questions I carry in my memories. And in any case, I recognize your eyes. You're a pure-blood Conrian, aren't you? Very clever. Forgive me for being direct, but I sincerely hope this new knowledge doesn't change anything. If you've already let go of your— Kaya, you're not involved with the Abyss Order in— Hey, hold on now. This conversation has taken a rather sudden turn for the deadly serious. And I'm afraid— So what if I know my ancestry? Do I strike you as the type who would be bound by that kind of thing? Relax. I'll be just as delighted to hunt down the Abyss Order tomorrow as I have always been. Either way, looks like we're out of time. I've got a spice merchant to meet in a minute, so I'll leave the three of you to carry on the conversation without me. Well, alright then. See you around. And Dainsleif, no need to listen in from the sidelines next time we meet. Let me buy you a drink. You don't really trust him, do you, Dane? You're both from Conria, but you get on like oil and water. The fact is, I still do not know him well. It would be meaningless for me to jump to but can a person truly be unaffected by their ancestry? This remains to be seen. Well, I suspect that they call your sister their princess, precisely because there is a— Oh, so if she was the founder, she'd be the queen, right? I mean to investigate the Loom of Fate. Do you remember that name? Yeah, the Abyss Order's evil plan! We learned about that back in Mondstadt. Not new. Not exactly. My memories suffer from erosion. But while I was recovering my health recently, your sister, she mentioned the Loom of Fate back when we traveled together. Apparently so. I was also quite surprised when these memories tallied up. So, you're going to the place that she mentioned? Correct. Well, what do we— No. Now is not the No. I'm still waiting for my drink.
Wait. What about it? Yes. The forest. Let's search the area and... Is this a field? But it looks... It's an extinguished bonfire. Looks like it's been... Nothing else stands out in this area. Wait! Unlikely. There are no signs of life in this... If... Huh. So there's a box over here. Why don't we open it? And by we, Paimon means you. Huh? It's broken too. Was this a makeup box? That's kinda disappointing. Hey, look! It's a... Can't you smell it? Oh, so it's a medicine ball? This bed looks pretty ordinary. What sort of person would want to live here? Doesn't look like there's anything else worth... My memories are quite... but will exhaust... Noises? It's not much. Monsters? Wow, Dane's ears are sharp, just like his nose. He's in surprisingly good shape for a 500-year-old. Although for someone who's as full of surprises as Dane, it's hardly a big deal. Anyway, let's beat up these monsters! Adventure time! Right here. Emerge. Everybody stand back! Committed to memory. Come on out. Right now. Emerge. A sight to behold. I doubt that the a ley line and... Okay. What? Your suspicion... Not to mention... Good thing there's a box. Your cooking is as good as ever. Even if there was no other reason, the food alone would... Changing the subject. Dane's... so... Don't take this... Oh, you stop it! The... stars? Wow. Yeah, Paimon understands. But we'll find the truth together. Sure as Paimon's your guide. Just you wait, Heavenly Principles, and you too, Teyvat. You know what? We've talked too long about this sad stuff. Let's talk about something happy instead, 'cause if you're sad... All right. It's getting dark, so why don't you rest? Paimon will take first watch. Don't worry, no monster's gonna come and eat you up. Oh, come on! Don't say that! Paimon just wants to look after you for once. Nighty-night. Go on, shoo! Off to sleep!
Hey, time to wake up. The sun has risen. What a deep sleeper. You do know... Tear stains. All right. Rest here a bit longer then. I'll head into the... Halt! What? This place is not whatever your travel, your companion. What business is that of yours? Do I make myself quite clear? Leave! Well? What are you waiting? I've been observing you. Still, I'm warning you, no funny business. Okay, fine. Whatever. You... But no overreacting to anything you see in here, okay? Come on, then. Mind your own business. How could he be? He was too young for anything like that. So don't you lay a finger on him. Just find yourself a corner to rest if you're tired. Cold. Huh? You know Conria? Who are you? Exactly. And how do you know I'm from Conria? Do you worship a god? And all who place faith that may this wretched the curse. We lost our home. All we can do is watch helplessly. Because although Conria began when the cataclysm, but those whose ancestry belonged to the domains of... He is Kari Bear. My... How times I was a noble of... Then, one day, Kari Bear, after all that, I always owed him much, and now she was... And now, if nothing else... Yes! Over here. I'm sure you're... Well, one which will help him to recover his... I do not, but it is said. I believe that it might just... In my youth, the gods have already... Never mind. As it happens, my hands don't... Okay. Also, do you have any, of, Sumeru's regional specialty?
Hombre, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz año nuevo, tío. Perdido, que estás perdido. ¿Qué tal? One. This is. Muchas gracias, tío. Without you, thank you. Ah, muy bien. Pues guay. Is it done? ¿Vas a ir a por In San Yun all o tu señora o honesty, qué? I do not know. Well, the moment has. No! I said before that the. Which means. Let's go. Look at this statue. God of which I. You and you. God of my son. If everything the gods have done, then I. I have. All I ask is for a tiny miracle. Please, God. I. Juan Antonio Calderón Ruiz dice: Hola, buenas, ¿cómo va ese Genshin? Juan Antonio Calderón Ruiz dice: Igualmente. Juan Antonio Calderón Ruiz dice: Ando enviciado con el Baldur's Gate Curry Bear? We've. Curry Bear, it's me. It's your father. Curry Bear. Curry Bear. Please. I'm sorry I couldn't, but I'm here now. Are you still angry? I know. I'm so sorry, Curry Bear. Forgive me. Please, say something, anything. Ruiz. Please. Es un juego complejo y al Please. inicio puede ser un tanto denso, pero cuando te haces con él, te das cuenta de que es, como lo llaman muchos streamers, una anomalía. Una anomalía. No sé a qué te refieres con que un juego es una anomalía. Oh, gods above! You I'd give. The gods of this world have never stood with humanity, not even for a moment. No sé, pero a mí los de vista cenital no me gustan, por eso no. You give up. Even if I must stay here. Por eso no me llaman. Let's go. The most crucial ingredient. The details don't matter, right? There is a water. I'll be here, watching Curry Bear. Good. Then please head over.
La preservadora de ubres, qué animal. Ah, you're back. Cara Bear's condition is stable. Ya ves. By which I mean Sí, bueno, el he stream, pues still isn't lo que era. responding. Lo único lo de la zona nueva, lo demás, lo de Anyway, siempre, del festival de la give me the linterna. water. No. Y la preservaizu de ubres, pues bueno. I need you to stand guard here for a while. Whatever you do. Yo es que cada vez que la miro veo a Baizu con tetas, entonces me supera, no puedo con ella, lo siento. De verdad. Es algo que me supera. Cada vez que la veo, la cara veo a Baizu pero con tetas. Y digo, no puedo. Con lo cual no me llama nada. Es una full skip. Right here. Emerge. Right here. What a nuisance. Oye, nada. I see everything. Emerge. Teamwork is dreamwork. Volví. What happened? Was it monsters? Oh, thank goodness Muy you bien. were here. Oh, yes, Yo la Mary Poppins la tengo como... Next, we pick the mushrooms and Tuve repeat the suerte con same la Mary steps as Poppins. before to make another dough. Oh, Pero ya te digo que yo cada vez que la veo a sorry. Baizu con tetas, tío, no puedo, me supera. have been La he intentado ver con otros ojos, pero I cada do vez que la indeed. veo, tío, veo a That's Baizu why con, it was just a pues, fleeting con traje, con thought. cuerpo de waifu. No puedo, te lo juro, me supera. O sea, no... El diseño es chulo, es muy como... Off we go. Es muy como su discípula. Me gusta más el diseño de Senge, de todos modos. A mí me recuerda a Bayonetta. Pues a mí me recuerda a Baizu. Dentro del mismo universo. Body and mind. Bayonetta nunca he jugado, sí que le pongo cara. Y sí que se da un aire, pero claro, como estamos en Genshin, yo cada vez que le vea la cara veré a Baizu. No la veré a ella. Ni a Bayonetta, porque Bayonetta no juego. Entonces pues no... Pues veo a Baizu, ¿sabes? Me supera. No puedo con ella, de verdad. We're here. Lo he intentado, Let's begin. pero viendo ayer el stream en pantalla grande y tal, digo, es que es Baizu con tetas, tío, no puedo. Me supera. Prefiero a Senge con su modelo. Wait a moment. Hey, what was that? Cory Bear? Oh no, he must have left while we were too busy preparing the medicine to notice. Come on, we have to catch up with him. Voy, Clotario, voy. Sí, el de Ganjo está muy chulo. Y el de Senge es una preciosidad. A mí me encantó. Me gustaron mucho los dos. Y el de Furino, pues bueno, está bien. Ah. Y el Furino, pues es que le podían haber puesto un pantalón largo ya que va de Furino, ¿sabes? Porque es que parece que ha salido corriendo de la habitación de su amante, ¿sabes? Y se salió solo con los calzones. De verdad que es muy sutil. Con los calzones, con los zapatos estos franceses, con los calcetines por los tobillos, ¿sabes? Es que es tan ridículo. El Furino con calzones, de verdad, es muy sutil. La skin es bonita, ¿eh? Pero
esta le disimula un poco porque lleva como la medio casaca esta así un poco tal, de vuelo largo. No, no es Yelan, es Furina. ¿Qué cojones va a ser Yelan? Es Furino. El Chinkyu es Furino, macho, con la skin nueva. Es Furino total, es que hasta los colores son como la chaqueta de Furina. Es Furino total, el Chinkyu. Pero ya te digo que parece que haya salido de la habitación corriendo y se haya olvidado los pantalones, que están calzoncillos. De verdad que es una cutrez. What a gas. Huh. It looks like they're... I've never... Oh, the... Ah, vale. Vale, vale, ahora te entiendo. Sí. Voy a comprar la de almacén, aunque no la voy a... No la voy a arrancar para coger la llave. Qué susto. Bueno, lo de las cartas he hecho lo que hemos visto, ¿eh? Cuando te has ido... Cuando... Lo somos, Juan. Cuando me fui a comer estaba en la tetera ya, las cartas de momento ya... Bueno, ya seguiré a mi ritmo, de momento ya he desbloqueado los del pase de batalla para poderlos hacer cada semana si tengo ganas y tiempo. Y poco a poco, ¿sabes? No he ido a jugar más, he ido a la tetera contigo. No he sido capaz de encontrar el TP, no sé dónde estaba, no sé si al guardarlo lo pierdes, no tengo ni idea. Is this a teleportation device? What energy is powering it? Right here. Emerge. Adventure time. Off we go.
Sumeriles. Sumiles, sí, efectivamente. Son muy sumiles, además. No es que sean un poquito sumiles. Son muy sumiles. Lo llevan en la sangre. La sumez. Me chupo otra vez. Sí, esta es una cuenta adoptada, que la adopté. Sí, la adopté hace 2 semanas. Es de un suscriptor de LATAM. Es su cuenta europea y la tenía en el olvido y me dijo, ¿me la quieres adoptar? Porque yo no la voy a volver a coger. Y me dio penilla y se la he cogido. Entonces la estoy poniendo un poquito al día. Es otra cuenta más a la colección. Soy el padre adoptivo de Genshin, macho. Tengo más cuentas adoptadas que propias. ¿Qué hacéis aquí, mamelucos? Right now. Right here. Right now. No me sigáis. Tengo miedo. How did I get on the ceiling? Did the room turn upside down? Or gravity itself? Eres sumir. Muy sumir. Eres sumir. Cariberto Villalobos. FP Anime. ¿Qué haces ahora? Juan Antonio Calderón Ruiz. ¿Cómo va el evento de los escarabajos? La verdad es que los de Genshin son bien facilitos. Ya lo tengo terminado, el de los esclavajos. Antonio Calderón Ruiz. Dice, en el Honkai uno sufre más. Bueno, el Honkai es como si jugaras al TCG, al TGC, al Genius Invocation, pero en 3D. Yo lo veo así. Seems like I need to find a place to Yo, insert si the todos los room. combates que tengo que librar en Genshin fueran como el TGC, ya te digo yo que no me gustaba tanto. Porque es que es lo mismo. Es como entrar en una partida de cartas cada combate. A mí se me hace aburrido. Y luego, evidentemente, se me hace aburrido una exploración plana sin saltar, sin trepar,
Sin nada, que lo único que me llama del Genshin pues es el diseño de personaje, porque es muy Genshinil, claro, porque es la misma gente. Pero los escenarios, incluso los que he visto, se ven más humildes. Pero bueno, da igual como se vean, no los puedes... Es que tienes 4 calles para allá y 4 para acá. Es que no me llama. Lo más mínimo. Es como jugar al TGC, pero en 3D. En vez de cartas, que tuvieras el muñeco ahí y lo manejaras. Y ataca, pum. Hostia, Manolito super gafotas. Este me da miedo, este me va a crujir. Pero independientemente de eso, Juan... El 11 es para la gente que busca más dificultad. El Genshin es más family friendly. discrepo. O sea, no es tanta la dificultad como el sistema de juego. A mí, aunque fuera difícil, si fuera tipo Genshin, lo habría intentado, le habría dado una oportunidad. Pero aunque sea igual de fácil que el Genshin, jugar por turnos, cada combate, jugar una partida... Tú imagínate ahora este combate en Honkai, pum, ala, venga, saca las cartas, porque es que es así. Le das ahí al botón, sorpresa, no sé qué, pum, y ala, enfrentarte al mago del abismo. Con tu equipo y él con el suyo. Pum, 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 sus cartas, ala, ya está, partidas rápidas, sin dados, pero te da igual. O sea, es como un TGC, pero en 3D. O sea, ahora esto es como si fuera el Honkai, plan, sorpresa, no sé qué, o como se llame eso, debilidad. Chas, debilidad, pum, ya está. Me ha pillado él, tengo yo la debilidad. Show them. Right here. Emerge. Tengo miedo, mucho miedo. Right now. Right here. I'm always watching. Everyone hold hands. Right now. Right here. Right now. Witness the power of Gugwa. Come on out. Right here. I see everything. No es cuestión de profundidad, es cuestión de que es un juego por turnos, que es como un juego de cartas, pero en 3D. Es que es lo que es. Es como si este combate lo estuvieras jugando en 3D. Body and mind. Grow, grow, grow. Emerge. Everyone hold hands. Right now. No, yo es que lo veo, pues esto, como este combate en Honkai, que sería su muñeco allí quieto y los 3 míos aquí. Show them. Yo también, pero nunca me han gustado por turnos, entonces, sea de la escuela que sea, nunca me han gustado los juegos por turnos, con lo cual no me van a gustar ahora porque los cree el señor de Genshin. Que le quise dar una oportunidad, aun sabiendo que era por turnos y sabiendo que no me iba a gustar porque era de la gente de Genshin. Me obligué a probarlo y a que me gustara, pero fue un suplicio en móvil. Fue un suplicio y además me aburrí. No me gustó nada la experiencia, con lo cual... Es como si cada combate del Genshin fuera con cartas. Es exactamente lo mismo. Para que la gente lo vea de otra manera. Porque yo he estado viendo los streams de Chris, que es un suscriptor mío muy chetil, que es streamer también, claro. Y él hace streams de Honkai. Y yo es que me aburro, tío, porque es que lo veo todo el rato. Uno hace, se acerca y le da un porrazo, se acerca y le da un porrazo, se acerca y le da un porrazo. Y los enemigos llegan, se acerca y le da un porrazo, se acerca y le da un porrazo. Ulti, 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 ulti. Se acerca y le da un porrazo. Ala, ya está, ¿sabes? A mí eso personalmente me aburre. Ver todo el rato la misma animación a cámara rápida, a mí me aburre. Yo entiendo que a los que os guste, me alegro de verdad muchísimo y me encantaría que me gustara porque es de tu hoyo. Y tu hoyo me encanta. Y el estilo, no puedo decir que no me guste porque... No, a mí me da igual el dispositivo. Ya te digo que en móvil fue un suplicio porque era un suplicio. Pero aunque hubiera sido en Play no me habría gustado tampoco. Habría andado mejor porque en móvil me costó un triunfo. Pero aparte de eso... Es que no me gustan los combates, tío, por turnos. Me aburre ver todo el rato el muñeco hacer 3 veces la misma animación seguida. A mí no me gusta. Prefiero la libertad de movimiento. Prefiero, aunque yo no lo acostumbro a hacer, prefiero poder esquivar que tener que encajar el golpe sí o sí.
Porque en esos juegos tienes que encajar el golpe sí o sí, no hay esquiva. Puedes tener escudos, puedes tener curanderos, pero no hay esquiva posible. Tienes que encajar sí o sí. En Genshin puedes encajarlo o puedes esquivarlo. En Genshin y en otros juegos, claro. Y ya te digo, o sea, yo prefiero la libertad de movimiento de Genshin a ver, pues eso, cada combate de Genshin, si fuera con cartas, que es lo que es, claro, Juan Antonio Calderón Ruiz dice: lo bueno que tiene Genshin es la libertad de movimientos y la exploración. exacto, y la banda sonora, porque la banda sonora, por lo menos lo poco que jugué yo en móvil, era machacona y mierdil. Vamos, estaba años luz de Genshin. No parecía del mismo equipo, desde luego, o de la misma desarrolladora. El diseño de los personajes muy chulo, muy bonito, muy monos y tal. Los que vi, pues no estaban mal. Pero ya, ahí se acabó todo. Porque la música era infumable. Comparada con las músicas del Genshin, pero infumable. Y la exploración era un coñazo. Bueno, exploración, vete a este pasillo y vete al otro. Juan Antonio Calderón Ruiz dice: y también te digo que, si tuviera que decidir, preferiría al Genshin. Eso sí, una cosa no quita la otra. No, no, por supuesto. A ver, si yo en ningún momento he dicho que el Honkai sea mal juego, porque no lo puedo decir, porque millones de chinos, como se suele decir, no podéis estar equivocados. Si ha triunfado tanto es porque ha gustado. Yo la verdad me sorprendí de que hubiera tantísimos jugadores de la nueva escuela, no de la vieja como tú, que os gustaran los juegos por turnos. Yo cuando me enteré que era por turnos se me atragantó. Y aún así lo intenté, por los deseos que daban, por no sé qué, lo intenté. Dios sabe que lo Juan intenté. Antonio Calderón Ruiz dice: la música de Longai está guay, luego mejora. No sé, pero las primeras pantallas que vi yo era infumable. O sea, era música repetitiva machacona de videojuego de móvil mierdil, de verdad. Es eso, o sea, de Genshin, tío, vas por la calle o estás cocinando y tarareas una canción porque te sale. Del Honkai no me acuerdo de ninguna, porque no era pegadiza ninguna. Bueno, miento, la de Kafka, cuando empieza el juego allí y empieza la explosión, pero porque es una obertura clásica, claro, no es suya. Esa es la única, y no me acuerdo cuál es, pero sí, Juan evidentemente es. Antonio Calderón Ruiz dice: a mi mujer tampoco le gusta. Mm. Entonces me lleva diciendo todo el día, bájate el Honkai que te dan al Doctor Ratio, bájate al Honkai que es gratis, no sé qué, que te dan un 5 estrellas. Digo, pero es que como si me dan a toda la colección de 5 estrellas y no voy a jugar. Es que me da igual. Como si me dan al Doctor Ratio, a Kafka, a Broña y a Maripili, y al de la moto, y a la pela y al me la pela, a todos. No voy a jugar, me da igual, no me gusta. Entonces, me da igual que me den el Doctor Ratio como si me dan a la doctora Dolores. Es que me da igual. No vais a instalar un juego en el móvil porque en Play 4 no está, que me parece una falta de respeto por parte de tu hoyo. Que corra el Genshin la Play 4 y que no pueda correr el Honkai no se lo creen ni ellos. Lo han hecho por lo que lo han hecho. Pero me parece una falta de respeto hacia los jugadores de Genshin, porque yo si me prescribí para Honkai es porque era de ellos contando que iba a salir en Play 4. Si lo hubieran dicho, te digo yo que la mayoría de suscripciones de Play 4 no se había suscrito nadie. Porque no todo el mundo tiene una Play 5, ni me voy a comprar una Play 5 para jugar al Honkai, ni al Genshin, pudiendo jugar en Play 4, claro. En el momento que dejen de darle soporte en Play 4, pues me tendré que plantear una Play 5 o dejar de jugar. Ya veré yo lo que me pesa más. Seguramente optaría por comprármela, porque a mí el Genshin me aporta mucho. Es un juego que me encanta. Desde el día 1 que salió, lo juego a diario. Algún día no lo he jugado, como todo el mundo, pero o sea, yo a diario, mis diarias, a mí no me suponen ningún trauma ni ningún Juan problema. Antonio Calderón Ruiz dice: igualmente, sabían que el Dr. Grayson no iba a vender mucho. Ha sido una buena maniobra de marketing. No lo sé, pero vamos, yo el doctor ese no lo conozco de nada. Un tío sumil ahí de blanco, no sé quién es. Pero que no sé si será bueno o no, pero es que me da igual. Es que aunque me hubieran regalado a Kafka, si es que no juego. When I saw that thing, I am. Pero es lo que le decía a Eve. Es que Is that so? Los que llevan Genshin deberían aprender. no, los de Genshin lo están haciendo muy bien, en mi opinión. No soy defensor de la empresa multimillonaria, que es multimillonaria porque tú no, pero muchos jugadores la han hecho multimillonaria de manera voluntaria. Nadie les ha olvidado gastar su dinero en un juego 100% gratuito. Es la primera premisa.
La empresa multimillonaria, sí. ¿Quién la ha hecho multimillonaria? ¿Han robado? No. ¿Quién la ha hecho? No, es que gachapón tarjetón, te han obligado a meterlo. Yo no he metido ni un duro. Tengo un montón de cuentas con muchos personajes chetiles y no he metido ni un duro a la empresa multimillonaria. Y llevo jugando gratis a su juego desde que salió, en muchas cuentas. Y en la principal le meto la bendición porque así tengo un soporte para sacar personajes. Porque ya que es la principal, pues es la que más mimo. Y así apoyo a la empresa multimillonaria a que me siga dando contenido de calidad gratis. Sin cobrarme ni un DLC, cada mes y medio me actualizan el mapa, me actualizan cada mes un poco de la trama, me meten eventos, me meten cosas, me tienen entretenido, que es la función de un juego. Entonces la empresa multimillonaria sabe que Genshin y Honkai son juegos muy diferentes. Tienen que mimar mucho más al Honkai, porque el Honkai, como tú bien has dicho, tiene carencias muy grandes que el Genshin no tiene. Como por ejemplo la exploración, como por ejemplo el combate, ¿sabes? Como por ejemplo la exploración con determinados personajes. En Honkai da igual que juegues con Kafka que con Marzo, que la exploración es exactamente igual con todos. Porque es lo mismo, es ir de un pasillo para otro, no hay exploración. Eso le falta al Honkai. Y Genshin lo sabe, no se puede comparar, son juegos distintos, de la misma desarrolladora, pero muy distintos. Entonces, si quieren mantener a la gente enganchada, teniendo juegos como Genshin de mundo abierto, con libertad de movimiento, que te puedes pasar las horas farmeando y tal, tienes mapas inmensos con infinidad de cofres y tal, te los puedes acabar, vale, pero tienes que meterle muchísimas horas. En Honkai encuentras los 13 cofres de la zona y ya te lo has pulido. ¿Me explico? Entonces, claro que lo están haciendo así. Sí, eso es verdad. Hoyoverse sabe muy bien cómo llevarlo. Claro, Joyoverse cada aniversario nos dan 10 deseos, que sí, no es una locura, pero nos dan 10 deseos, nos dan tal. Cada versión te dan eventos para que hagas tus tiraditas y tal. No te van a regalar, si su modelo de negocio es el gachapón, no te van a regalar 90 deseos en cada versión, ni en un aniversario ni nada. No te van a regalar un 5 estrellas, no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. Te están regalando un juego gratis desde el día uno que se actualiza cada 42 días de manera totalmente gratuita y no te han pedido ni un duro. Ni un duro. Todo lo que tienes lo tienes gratis. Si quieres, si le quieres meter pasta, métesela. Pero te están dando un juego que ya quisieran muchos AAA. Te están dando un juego 100% gratuito. No te han pedido nada y te dan la opción de que gastes dinero para conseguir cosas. No estás obligado. Si tú lo gastas es porque tú valoras el juego hasta el punto de querer gastarte tu dinero. Por eso la empresa multimillonaria es multimillonaria, porque la gente valora que es un buen juego para meterle dinero. Yo no le metería dinero al Honkai en la vida, pero en la vida porque es un juego que no me gusta, ¿sabes? Entonces, ellos saben que las diferencias entre Honkai y Genshin son muy grandes, con lo cual, claro que tienen que mimar más a la gente del Honkai. En Honkai es que no hay exploración, te acabas el mapa en cuanto encuentras los 15 cofres, luego te quedarán farmeos y cosas, pero no se puede comparar. Si quieres mantener a la gente enganchada, le tienes que dar premios, les tienes que dar un login de 10 deseos cada versión o cada mes, para que la gente siga jugando, para que la gente se quiera gastar el dinero en su juego. Claro que lo hacen bien. En Genshin no necesitan darnos un 5 estrellas, que sí, que si nos lo dan bienvenido, pero saben que no lo necesitan. Genshin desde el 2020 que salió, sí, desde el 2020, sigue ganando jugadores a diario. A diario entra gente nueva a jugar. Por eso se van preocupando mucho de mantener a los jugadores vivos, a los nuevos sobre todo. Juan Antonio Calderón Ruiz dice, es que alguien que no sepa ve el anuncio de Genshin para el móvil y se piensa que es un fake. ¿A qué te refieres con que es un fake? No te entiendo, Juan. Caribe! Oh, you see? Sin embargo, a mí, cada vez que estoy viendo YouTube, me sale un anuncio del Honkai y no me ponen nada del combate. Of course. Yo me acuerdo la Your primera vez papa. que entré al Genshin y me pareció una maravilla. Y yo vi un vídeo de Paquinov por casualidad, que agradezco al cielo que lo pusiera en mi rueda de YouTube, y me enamoré del juego. En la beta, que estaba el tío jugando, iba por ahí con Amber matando gilichuls, porque era lo que tenía. Y me encantó. Y cuando dijo que iba a ser gratis, iba a salir en Ps4, me hicieron chiribitas los ojos. Como la Marujita Díaz, igual. Digo, ¿estás flipando que esto va a ser gratis? Sí, sí, va a ser gratis para Play 4.
Joder, vamos, me hicieron chiribita, me fui a prescribir enseguida. Ya está la prescripción. Me creé 4 o 5 cuentas para subir la prescripción, lo típico de si llegamos a tantos millones nos dan tantos deseos y me creé, y como yo seguro que se las creo más gente. Me prescribí con 4 o 5 cuentas para llegar a ver, para que nos dieran los máximos deseos posibles. Ah, ya, eso sí. Sí, sí. Don't panic, son. It's just... There's no... In this world... Am I? No, Exacto. of course not. Entonces es eso, o sea, a mí me salen anuncios del Honkai cada 2x3, 6. ¿Y sabes lo que me enseñan? Al personaje bailando, a Pela bailando, a un tío melenudo haciendo ahí, fardando. No me ponen nada del combate. Ni una vez me han puesto un vídeo en el que se vea el combate del Honkai. Todo el rato me ponen la waifu de turno o el juzgando de turno ahí haciendo bola. Es lo único que me ponen. Hola, Fran. Understand. Whatever happens, you mustn't... Okay, Papa. Francisco Miro I won't. dice: Hola. Juan Antonio Calderón Ruiz dice: Not since that day have I been... Once a murderer, but the god we saw... Totalmente. Now, piety is hardly my... Entonces, ¿lo está haciendo mal tu hoyo? No. ¿Está maltratando a Genshin? Claro que no. You and I have... No Está mimando mucho a Honkai. Yo me alegro por la gente de Honkai. Yo no digo, qué asco, tal. No le echo la peste a Joyo Vespo que mime Honkai. Yo entiendo que mimen Honkai. Porque Honkai no le llega a Genshin a la punta de los pies. En general, como juego en global, ¿eh? No digo que sea mal juego. Pero pones uno y otro al lado y las horas de diversión que te puede aportar uno y el otro de seguido, vamos, no le llega ni a la punta de los talones. Las cosas como son. ¿Es mal juego por ello? No, por supuesto que no. Yo no digo que sea un mal juego el Honkai. Igual que no digo que sea un mal juego el Fortnite, aunque a mí no me guste. ¿Sabes? O el Lego este de ahora, que han sacado este de supervivencia. No, no digo que sea mal juego el Honkai. Claro que no lo es. Pero si eres franco, pones el Honkai y el Genshin al lado y dice, ponte a jugar. Cuando te canses de uno, lo dejas. Y cuando te canses del otro, lo dejas. Y a ver cuál dejas antes. Y con qué diferencia. ¿Cuántas horas le puedes meter al Genshin si no lo has jugado nunca y te dejan un plantel de personajes? ¿Y cuántas juegas al Honkai? No, por supuesto, si los dos son muy disfrutables, cada uno en su estilo. Pero es lo que te digo, el Honkai, yo no lo juego a nivel profundo, pero yo creo que es un juego que con las diarias y poco más, en 1 hora y media al día, ya echándole tiempo, ya te lo has pelado. Yo en Genshin me meto las horas muertas, para allá, para acá, voy para un lado, voy para otro, a una misión, exploro, farmeo, cojo cofres, hago lo que me da la gana. Cosa que en Honkai no conseguía ni hacer las diarias. Y era lo único que había para hacer, no había más. Entonces, ¿lo están haciendo mal con Genshin? No, lo están haciendo de puta madre. Si no, no llevarían en el puntal como llevan desde 2020. La gente no lo quiere ver. La gente se encabrona. La gente se hace pajas mentales y vaya troleada a Genshin que no nos han regalado el selector de skins. Es que tu hoyo no dijo nada de que fueran a regalar un selector de skins. Vale, tío, pues nada, dale muchos ánimos a tu madre, que se mejore, tío. Un abrazo para ti y otro para ella. Y para tu señora y familia. A cuidarse, Juan, tío. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Ya sabes que eres bienvenido. Pásate cuando quieras. Ya sabes que aquí estamos día sí, día también. Un abrazo, Juan. A cuidarse, tío. Eres grande. Sumífero. Me ha hecho mucha ilu verte, tío, de verdad que sí. Uy, elemento erróneo. Rain outlines your fate. Body and mind. I see everything. Off we go. Pues sí, Bueno, tan a gustito como decía el otro, ¿no? El Ortega Cano. Francisco Miro dice: Hola, FP. Emerge right now. Entonces eso es lo que yo opino del Honkai y del Genshin. Que no digo que tenga la verdad absoluta ni nada, pero la realidad es así.
Lo están haciendo mal con Genshin. Si lo estuvieran haciendo mal, no sería un juego que lleva desde 2020 al pie del cañón. Que se pueden gastar millones haciendo promociones por todo el mundo, contratando un barco para que se pasee horas por el Támesis con una Paimon gigante. Si le fuera mal no lo harían. ¿Me explico? Entonces las diferencias, las comparaciones son odiosas, como se suele decir, pero las diferencias entre uno y otro son abismales, pero abismales en todos los aspectos. ¿Es por eso un mal juego el Honkai? Claro que no. Yo no digo eso. Digo que a mí es un juego que no me gusta, no me entretiene, no me divierte. Lo cual no quiere decir que sea mal juego. No me gustan los juegos de fútbol y pueden ser una maravilla. O de simulación de carreras, de coche. Me encanta el GTA y la conducción de GTA, pero no me gusta el gran turismo y esos de simulación real porque no me gusta. Me gusta la conducción arcade. Y podría decir que hay juegos de conducción arcade que tienen una conducción menos cómoda que la de GTA. GTA lo ha hecho de puta madre, por eso me encanta seguir jugándolo, aunque sea un juego de 10 años. Porque la conducción de GTA es muy agradecida, es muy limpia, es muy cómoda, es muy intuitiva, es cojonuda. Es de lo mejor que hay en conducción en juegos. El GTA, pero de lo mejor. Wait a minute. This is... Oh no. The mirror, it's broken! He must have taken his mask off. And... if he'd just done as he was told! We have to find him. Entonces es lo que te digo, no... No es echar pestes de uno ni alabar el otro innecesariamente. Es lo que es la realidad. Y si en Honkai regalan más cosas es porque las tienen que regalar, porque si no regalaran y tal, lo dejaría mucha gente. Sin embargo, si tú cada día que tienes un login semanal o diario, o como lo tengan, no lo sé porque yo no juego. Pero si cada mes te ponen un login de 10 deseos chetiles, lo tienen que poner. Porque si no la gente dejaría de jugar. No todo el mundo, pero mucha gente. Tienes que tener alicientes para enganchar a la gente. Y si te regalan ahora el Doctor Rancio pues te lo regalan. Pero no puedes comparar a que te regalen a un Doctor Rancio. Es como si te regalan una carta en Genshin. Para mí es que es igual. Es como si, mira, te regalo la carta de... Me da igual de quien quieras. De Dainslev. Toma la carta de Dainslev. Hostia, qué guay. Bájate el Genshin que te regalan la carta de Dainslev. Y dirás, si es que yo no juego al Genius Invocation. Ya, pero es guay, tú bájatelo y tal. Bueno, me lo bajo, pero no por el Genius, no irá por la carta. Pues es lo mismo. Es que para mí el Doctor Ratio este es como una carta. Porque todos los combates del Honkai para mí es como combates del TGC. Igual, es que es lo que son. ¿Es malo? No, pero yo si el Genshin, cada combate que tengo, hasta con el primer Hilichurl que me encuentro, tuviera que sacarme la baraja, pues me aburriría. Francamente, si todo fuera en TGC. Me hace mucha gracia gente que echa pestes del TGC y juega al Honkai, te lo juro, porque es que tienen una venda en los ojos, porque es que es lo mismo. ¿Sabes? Me hace mucha gracia. I said... Hey, whoa, there are hilly... Exactly! Forest... Curse you all, Forest Rangers. Y esa es la cosa, tío. Entonces, lo hacen mal con Genshin. Pues si lo hicieran mal, no llevarían 4 años al pie del cañón. Que te sigue saliendo publicidad de Genshin a mansalva. Si la pueden pagar es porque no os debéis tan mal. Luego no lo están haciendo mal, al contrario. Están haciendo mejoras de calidad de vida pensando en los nuevos jugadores. A los veteranos son cosas que ya nos quedan
muy lejos, ya no nos aportan. Pero a los nuevos jugadores son cosas que agradecen. Porque a ellos lo que les interesa, como a cualquier desarrolladora, es tener el mayor número de jugadores activos constantes, ya que es un juego como servicio. Entonces, bueno, no es como servicio al uso, pero bueno, es un juego en constante crecimiento. Y 100% gratis. Entonces, para que la gente no se frustre y deje el juego con el tartas o haciendo esto o lo otro, pues te lo ponen más fácil, me parece bien. ¿En qué les beneficia a ellos que tú las pases putas pasándote al tartas la primera vez, como te pasó a ti, ¿Cuánta gente lo dejó cuando llegó al tartas en Liyue? Al tartas de misión, no digo de boss. ¿Cuánta gente? Porque han cambiado el retorno estelar. Porque verían que mucha gente le daba pereza hacer las misiones que te pedían para conseguir todas las recompensas y ahora es simplemente logarte. Simplemente con que te logues te lo desbloquean. Ahora te lo enseño. No tienes que hacer nada. Con que entres ya te dan el premio. No tienes ni que hacer las diarias, ni visitar la tetera, ni gastar resina. Nada. Solo entrar. Y te dan 500 protos, no sé cuántas lunas y un montón de mora. ¿Por qué? Porque les interesa que la gente vuelva y se quede. Sin embargo, el retorno que había antes, pues a lo mejor había gente que lo hacía a gusto, pero había gente que no venía con tantas ganas. Y te da rabia que en 14 días a lo mejor no te hayas conseguido todas las recompensas. Y te vuelves a ir frustrado. Digo, joder, me quedé sin el arma que daban de 4 estrellas porque no pude gastar la resina, o porque no conseguí hacer la tetera, o porque no maté un gilichur, me da igual. Pues eso lo han cambiado. ¿Te parece mal? A mí no. A mí no ni me aporta ni me quita, ni me da ni me quita beneficio. Pues me alegro. Pues cuanto mejor lo hagan para que la gente se quede, mejor. Porque a mí me interesa que lo siga jugando mucha gente, porque quiero que el juego dure mucho tiempo. Si no hay gente, pues no que lo juegue, pues lo dejarán de actualizar y desaparecería al final. Giliberto, digo Cariberto. Traveler. Wait, no. Why am I still calling you Traveler? Oh, of course. In any case, my real name is Clotar Alberic. You saw it too, didn't you? Unmistakable, eh? I am positive now. Oh, at long last, I have seen it with my own eyes. That is no business of yours. A sinner. Yes. Salve Caribert did not deserve his fate, but now... It's wonderful. Born into abject sorrow, he shall now become El telar del destino. Sinister. Oh, I never imagined that you... We once believed that you would bring to us. You were the Abyss. And the one who controls the Abyss can control it. We yearned for that future. But what did you bring? Oh, What did he just call me? Traveler! Hey, Traveler! Traveler! Traveler. You're awake! Oh, thank goodness you're awake! Paimon was worried sick! Traveler?
What happened while you were unconscious? I checked the ley line. Information and memories flow within. You mean Clotar? After founding the Abyss, or but the curse of immortality, after 100 years, yet his dark legacy lived on. You could say that. Are you alright? You have a... So you saw her memories from centuries ago. Still, as I'd and it seems closely connected. And yet your sister never breathed a word of this incident to me. Indeed. Clearly what is it? The field? You mean here? You scared the Duke out of Paimon! Did you rebury them yet? A male and female skeleton. Interestingly, the male skeleton appears to have been interred. But what does this mean? And how did you know? What? Unless Clotar Albery finally found a way to... This all raises far too many questions. I need time to think. We should part ways. Huh? You're just... It's better that we split up for now. Who's he? Yes. If the time is right. But what do you mean that he's... I fear that while these things... What? Why? What? All right. Let's leave it... There goes Dane. What is it? Huh? Gilberto. Ah, pasa con Cariberto lo mismo que con Senderos Peligrosos, no me jodas. Sí, sí, tal cual. Hasta que no haga la transposición de la Génesis, esto no sabíamos. No se desbloquean las recompensas. Ahora no voy a hacer la transposición de la Génesis, pero habrá que hacerla. Y claro, para hacerla hay que hacer la legendaria de Kazuha. Y para hacer la de Kazuha hay que hacer no sé qué. Y luego hay que hacer la de Ito y la de su puta madre, ya verás. Para la transposición de la Génesis te piden hacer la de Kazuha. ¿Ves? Que es la del niño, la transposición de la Génesis. ¿Ves? Hacer Palmatum, que es la legendaria de Kazuha. ¿Ves? Ahora no me apetece hacerla. ¿Ves? Aquí el retorno, con que te conectes X días, ya está. Te da la recompensa, solo con entrar. Antes tenías, para ir consiguiendo las recompensas, página a página era, lógate 4 días, gasta tanta resina, mata tantos gilichur, no sé qué. Eran tareas varias cada página. Ahora solo con logarte te las desbloquean. Es más, ayer entré pero no la cogí. Y hoy he cogido esta y esta porque me la desbloquearon. He cogido estas dos hoy. Y luego la bendición del retorno también. He hecho las líneas ley que te dan 4 veces en vez de 3 como te daban antes. Ahora te dan 4. Bueno, las líneas ley no he hecho árboles petrificados. He hecho ascensiones de arma. Y te regalan 3 llaves legendarias por la face, independientemente de las que tengas. Pues me parece bien, para que la gente vuelva y se quede. Pues solo con que entres, ya solo con entrar 100 protos el primer día, el segundo día 2 lunas, el segundo día... Solo con entrar, aunque no hagas ni las diarias, te da igual. Tú entras, lo coges y te vas, si quieres. Solo con entrar.
Y luego han metido también esto, lo del retorno, por si vienes a la zona nueva, pues también te dan recompensas, no te dan protos, pero te dan materiales, te dan mora, para que vuelvas, te dan libros, te dan materiales de mejora de arma, todo. Pues de puta madre. Y por completar la historia también, que es lo que acabamos de hacer. Completamos el pulso de Carrasa, pues toma 80.000 de mora, una luna y 5 libros. Ahora hemos hecho Giliberto, lo mismo. Y ahora haremos la de Fontaine, la primera, pues lo mismo. Ya está. Te dan 14 días para hacerlo. Tienes tiempo de bruces, pero de bruces. Vamos a ver a la diosa de ella, anda, al Carabasar Ribat, que es chetífera. Ya que no la tenemos en esta cuenta, me cago en la mar. Ojalá me rompa algún piti. Coño. Ojalá no rompa algún piti. Que el próximo piti que me rompa el juego me lo rompa de ella. Tú o yo. En esta cuenta. Bueno, en cualquiera, pero sobre todo en esta que no la tenemos. Que la skipeó el tío Sumil. Good old Caravan Rebat! Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers! Nahida's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahida's in ¿Dónde va a charge, parar? right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahida won't have any more new problems to deal with. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Bueno, me quito los cascos que aquí no habrá nadie. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. ¿Qué va? Y tú un cabrón, en cuanto me quito el casco pillas. Desgraciado. Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon... ¿Qué tal es chetil el doctor Rancio ese que te han regalado, Porque Anyway, for Nahida's es muy chetil. Look who it is. Running Ah, into la you in a diosa de place ella, like tío. this. Yo I la can see quiero. you two still love wandering Rómpenos el around. piti de ella. Te dejamos. Estoy jugando y escuchando. Ya. Since when are we just ¿A qué juegas al wandering Honkai? around? But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way. That's when I saw you two all the way ¿A over quién? there. Al doctor Rancio Chatting este. away. What? También te dan deseos para el permanente cuando lo subes. You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers Ah, after el all. Cyberpunk. I guess vale. you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? Véntenos What do con you say? nosotros, de ella, Fontaine, coño, déjate de mercenarios. Vente tú con nosotros. No need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. ¿Cuándo te volveremos a ver, de ella? Que no te tenemos. Sounds good. Qué All you need to chetilla do to es, get to joder. Fontaine is cross. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon Me lo just tiro remembered todo there al are still perma, a a ver si few me dishes sale. in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Me estaba planteando tirar por Preservaizu de nubes en esta, tío, pero es que no I puedo. Es see. que cada vez que la veo, Get- tío, though, Baizu me now supera, that I de think verdad. about Llámame it- lo que quieras, By pero the no way, puedo. should we go say bye to Oh, Me Then, supera. I guess this is goodbye. goodbye, dear. Cuídate de ella. Bye-bye, Eres muy Sumeru. chetil. Vente con nosotros a Fontaine, de ella. Sumella. Al perma, ¿no? A ver si me sale de ella. Tengo a Xiao, sí. Sí, tengo a Xiao.
Pero no precisamente a Xiao no le hace falta la preservadora, tiene el preservadurismo de serie en la ulti, o sea que es tontería. Para Xiao no. Para los demás, porque para Xiao es humil. Bueno, vamos a hacer como si no lo hubiéramos hecho nunca, Fontaine, ¿no? ¿O qué? O voy a la estatua directamente. Me chupó, oye, a misión. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this bus. De todos modos, hay muy pocas protos aquí para tirar por nadie. Hay que ahorrar para el niño, para Fontaine. Just seeing the sights as el que venga tourist is primero. nice, but maybe it would be better. What do you think? Good idea. Seeking out the seven is Así tenemos a la familia al completo. Tenemos a Shogun, al niño y a la tía, ¿sabes? Como en no drama ya tenemos al completo a la familia. nation's god. Start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the. If you ask. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for us. I was expecting Excuse me. Can I help you too? Really? Well, good tales are often... Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story be... Oh, but it looks like you're not from around here. You... But... And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Nubilette, a machine created by the Archon. alias Between the Skipellet. machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should Se check murió it el out if we mando. get the Tenemos chance. un problema, porque el otro está corto de batería también. Cago en la puta. Cada vez dicen menos. No, está sin batería también. Nivel de DualShock bajo. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Oh, that's easy. Just go to the opera house. Me voy a jugar al Lady Pro Ice Farina en la practically Xbox. lives there. You could definitely Es lo say que it's her carga. biggest passion. Porque aquí ya no llegamos. I think in that case, I'm Cuando se afraid muera it's esta going to be batería a me voy a la tad... Xbox. No, Lady Farina. That's right. Huh. First time Paimon... Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is... Yeah, I suppose you could... Hang on. This is still Fontaine's Arc. Yes, you're right. Come on. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Arc, but who knows how long making an appointment... Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she?
check on her. Me quieres robar el barco, ¿no, niña? Huh? About many. I was just reminiscing about a place my brother. You're pointing at... No people call the... And no, I can still see that hill clear. He would skip, but now... I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our... allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be traveling. Nice to meet you. We were just talking... I see. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Qué raro se me hace que le llame Delta. Le voy a cambiar el nombre, porque parece que habla de otro. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that... Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? Please, don't take... Oh! By the way, we were just... So you're going to see Lady Farina? No problem at all. Please, follow me. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. La mujer florero de la trama. So, she's the... My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have... As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations. But I welcome you. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only... But the Hydro Archon's entrance was... Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding.
Don't forget that even you had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything Se ha about chivado el you. gafas ese. Whoa. Luego le damos una Sounding high and colleja. mighty. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? Is she waiting for us? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? Hey, what's all the commotion? Oh, of course. That's the blonde traveler. The one... Ooh, I've got to see this. I knew Lady... Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators, you may consider this... Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Are you not afraid? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. Unfortunately, people nowadays only crave to be Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all... On Aranias, criminals are always requesting duels. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another... All right. Right. This is fun. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've... Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You... Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, precisely! Now, if you two have no objections... My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. Ah, great magician, Linny. My As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the... So, with such an audience gathered here, allow me to perform a... Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did Linny do that? There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well... Huh? You call that magic? I thought it was... Huh, I'm not sure what to think. It's... Amusing. Very amusing, Linny. Performance? You see all the... In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of just that. When there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny, and...
for future Paimon. Don't mention it. I just happened to remember that there was. So. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway. It will actually be my first time performing on the most But isn't... When there are no public trials being held, and speak... My brother's always... Oh, sure. We don't really... Splendid. In that... This is a magical item known as a magic pocket. Huh? What are they going to use it for? About that, I'm not sure exactly... It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter... Until one day, in the end, the people will all be That sounds pretty gloomy. There are lots of guesses. Others say that But here in... If even the people in Fontaine... That's exactly what the people did at first. But... in the last few years... Many people carry on with their lives as... We hope that at least as a magical... Oh! Paimon gets it! Now, if you'd like... Empezando el arco de Fontaine, ¿eh? What's this? What? No, the story's this time. So. Oh. All right. So you're the blonde Oh, thanks. I don't... Life is all... You should... Oh, all right, fine. Thanks. It's just that... Oh? You already handed out all of the magic pockets? That was... Yes, but... Is there anything else? Yes, what... So, you wanna... Oh, that would be... To collect for maritime flowers. You made quick work of that. I can tell you're an Maybe next time. No. Fine. So, we're going to the court... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? Magicians and thieves practice similar methods. Watch her movement. Shh! Keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. You two can ride the lift over there and wait up top. All right.
This is the spot where Linny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? What should we do? Should we chase her? Se acabó la batería. Pues nada, hasta aquí llegamos. Me voy a YouTube un rato, o lo que sea, o la Xbox, en lo que carga. Que ya no cargará hasta mañana. Esta carga más lento que la leche. No, el otro lo acabo de poner a cargar, no tiene carga. Está cargando en la Play y no carga. Ya no puedo hacer nada. Lo más que puedo hacer es irme a la Xbox y jugar al Fall Guys y abrir stream de Fall Guys. Porque es lo único que tengo gratis allí. No tengo un cable largo. Además no me gusta cargarlo mientras... Así me he cargado varios mandos. Jugando mientras cargan los de Play son una mierda. No se pueden cargar mientras juegas porque te los cepillas. Así se me han muerto varios. Además que el cable es corto. Es muy muy corto el que tengo. Pero de todos modos no quiero jugar enganchado porque si ya duran poco, cuando están a tope, durarían menos. Con lo cual... O me voy a YouTube o me voy a la Xbox. Al Fall Guys, porque... O como mucho al GTA si pagara €1, ¿sabes? Hola, ¿qué tal, Brian? Hasta aquí hemos llegado por hoy. Venga, pues nada, que vaya bien, gente. Ya mañana supongo que abriremos stream. Hoy como mucho si abro el de Fall Guys en la Xbox, ya te digo, en Twitch. Pero aquí ya no... Ya, pero es que no hay batería, en ninguno de los dos. Ya no hay... Y el otro acabo de enchufar, con lo cual no ha cargado una mierda. No voy a estar cambiando cada cuarto de hora de mando. Pues no sé si irme a la Xbox al Fall Guys, porque no tengo otra cosa. Claro. Y abrir en Twitch, claro. Si quieres que hable stream, abro en Twitch. Porque en la Xbox es que es Twitch. Pero sería Fall Guys, es que no hay más. No tengo otra cosa gratis. No tengo nada. Y no tengo juegos originales de Xbox. Bueno, es sin disco, o sea que... Venga. Ahora mira a ver si puedo... GTA no, porque cuesta dinero. No tengo el plus. No tengo el plus de eso. Además el GTA te aburre. Para poner el GTA juego el Fall Guys, que es gratis, ¿no? Te aburrirá igual, pero... ¿no? Ya veré qué hago. A ver si puedo abrir stream ahora de algo en la Xbox. Venga. Hasta luego, gente. Tengo que cortar. Qué mierda. De mando, macho. Claro, si te aburre el GTA, te aburre el Fall Guys, pero el Fall Guys no me cuesta dinero, el GTA sí. Para que te aburras, te aburres con el Fall Guys, que es gratis, ¿sabes? Venga, hasta luego.